Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Mi nombre es Raúl Iván Figueroa Arechiga y en esta presentación te hablaré sobre la contabilidad electrónica 2021 y esta presentación constará de los siguientes temas: ¿qué es la contabilidad financiera, la contabilidad fiscal y la electrónica? ¿Qué integra la contabilidad electrónica? ¿Quiénes están obligados a llevar dicha contabilidad? El inicio de la obligación de acuerdo a la Ley de Ingresos de la Federación del 2015 y las multas e infracciones en la contabilidad electrónica. Y bueno, aquí en este pequeño diagrama nos muestra qué relación tiene la contabilidad electrónica con los comprobantes de ingresos, que integra la contabilidad electrónica, los comprobantes de ingresos, FDI, el catálogo de cuentas, las pólizas, el código agrupador, los estados financieros básicos, la balanza de comprobación, comprobantes de egresos FDI, en el cual conlleva el buzón tributario y pues se manda al SAT. Ahora, ¿cuáles son las cuentas de riesgos para el contribuyente? Los gastos varios tiene el riesgo de no ser deducible, el costo de ventas, la disminución de base de ICR, los deudores de diversos socios, un dividendo ficto, acreedores diversos, un ingreso omitido, préstamos recibidos sin contrato de mutuo, pues el riesgo de que sea lavado de dinero o ingreso omitido, y los proveedores mayores a 2 años puede ser que tiene el riesgo de un ingreso omitido. Hay que tener mucho cuidado con la afectación a gastos por pagos de asimilados a salarios, comisionistas y honorarios profesionales, porque se puede tipificar una relación laboral, ya que la información del SAT se está relacionada con la del Seguro Social. Y los errores frecuentes en la contabilidad en las entidades: registrar la depreciación utilizando los porcentajes de la ley de ICR, registrar las inversiones como gastos y no como activos, y viceversa. No registrar las vacaciones en el ejercicio que se devenguen, sino hasta que se pague al trabajador. Inconsistencias en el registro en la compra de mercancías, inventarios perpetuos y analíticos o pormenorizado. No registrar la pérdida por deterioro de activos de larga duración, registrar una venta a crédito como un pasivo o anticipo de clientes, y registrar la nómina como gasto y no como un costo, de acuerdo a la norma de información financiera B-1. Y pues la contabilidad electrónica tiene la obligación de ingresar la información contable a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria en la forma y términos establecidos en el artículo 28, fracción 4 del Código Fiscal de la Federación y en las reglas 2.81.4.5.9 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 2014, que es proporcional con el fin perseguido por el legislador. Ahora, cuando las personas están obligadas a llevar la contabilidad electrónica, surge los 5 años a partir que se envía la declaración, la contabilidad electrónica. Entonces, hasta que se envía la contabilidad electrónica, aparte de los 5 años de la contabilidad. Y bueno, la finalidad de la contabilidad electrónica es constitucionalmente válida, como lo es comprobar el correcto cumplimiento del deber de contribuir al gasto público, y permite a la autoridad no solamente tener el acceso inmediato a las cuestiones relacionadas con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, sino a llegarse a los elementos necesarios para que en un momento dado pueda desplegar con mayor facilidad algún acto de fiscalización. Finalmente, no se ocasione un daño innecesario o desproporcional al contribuyente por el simple hecho de que tenga que llevar su contabilidad a través de medios electrónicos y de ingresarla a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria en los términos previstos en las disposiciones referidas, ya que si aquel cumple con las nuevas obligaciones fiscales impuestas por el legislador, aprovechando los beneficios de los avances tecnológicos que se simplifican y se mejoran los procedimientos administrativos a través de los cuales anteriormente cumplía con sus obligaciones y derechos, lo que se traduce en un ahorro de tiempo y trámites bajo el contexto tradicional. Y bueno, pues aquí
básicamente te dice que pues tendrá el acceso absoluto el SAT a tu contabilidad por medio de la contabilidad electrónica, o sea que ya no puedes, por así decirlo, esconder nada. Y bueno, el concepto de contabilidad es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuralmente información financiera y las operaciones que afectan económicamente a una entidad. Incluye las transacciones internas y de otros eventos de acuerdo a la norma de información financiera A1. ¿Y quiénes están obligados a llevar la contabilidad? De acuerdo al Código de Comercio, artículo 33, el comerciante está obligado a llevar y mantener un sistema de contabilidad adecuado. Este sistema podrá llevarse mediante los instrumentos, recursos y sistemas de registro y procesamiento que mejor se acomoden a las características particulares del negocio. Tú puedes llevar tu contabilidad como tú quieras, pero hay ciertos lineamientos que el SAT te dice, como por ejemplo el más principal, el catálogo, que al final te mostraré de cómo quiere que el SAT lo lleves. Y bueno, en todo caso deberás satisfacer los siguientes requisitos mínimos. Permitirá identificar las operaciones individuales y sus características, así como conectar dichas operaciones individuales con los documentos comprobatorios originales de las mismas. Permitirá seguir la huella desde las operaciones individuales a las acumulaciones que den como resultado las cifras finales de las cuentas y viceversa. Permitirá la preparación de los estados que se incluyan en la información financiera del negocio. Permitirá conectar y seguir la huella entre las cifras de dichos estados, las acumulaciones de las cuentas y las operaciones individuales. Incluirá los sistemas de control y verificación interno necesarios para impedir la omisión del registro de operaciones, para asegurar la corrección del registro contable y para asegurar la corrección de las cifras del resultado. Y cualquiera que sea el sistema de registro que se emplee, los comerciantes llevar un libro mayor, y en el caso de las personas morales, el libro o los libros de actas, sin perjuicio de los requisitos especiales que establezcan las leyes y reglamentos fiscales para los registros y documentos que tengan relación con las obligaciones fiscales del comerciante, de acuerdo al artículo 34 del Código de Comercio. Y pues los comerciantes podrán optar por conservar el libro mayor y sus libros de actas en formato impreso o en medios electrónicos ópticos o de cualquier otra tecnología, siempre y cuando en estos últimos medios se observe lo establecido en la norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos que para tal efecto emitirá la Secretaría. Tratándose de medios impresos, los libros deberán estar encuadernados, empastados y foliados. La encuadernación de estos libros puede hacerse a posterior dentro de los 3 meses siguientes del cierre del ejercicio. Y en el libro mayor deberán anotar como mínimo y por lo menos una vez al mes los nombres o designaciones de las cuentas de la contabilidad, su saldo al final del periodo de registro inmediato anterior, el total de movimientos de cargo o crédito a cada cuenta en el periodo y su saldo final. Podrá llevarse mayores particulares por oficinas, segmentos de actividad o cualquier otra clasificación, pero en todos los casos deberá existir un mayor general en que se concentren todas las operaciones de la entidad. El libro diario. El libro diario es un libro en el cual se registran las operaciones en el orden cronológico en que se van efectuando, es decir, por orden riguroso de fechas, y como se le hace servir de base para los asientos que se registran en el mayor, deberán ser analíticos, indicando las cuentas a las cuales deberá cargar y abonar. El libro diario tiene como objeto registrar todas las operaciones que realiza una entidad por cada día de manera cronológica conforme ocurren por fechas, y dichas operaciones se registran utilizando cientos contables, y a esta actividad se le conoce como contabilizar. Este libro se divide en 2 partes, utiliza 2 columnas, en ellas se registran los cargos a las cuentas contables, se conoce como debe, y en la otra columna se registran los abonos a las cuentas contables, se le conoce como haber, que viene siendo la partida doble. Todo cargo debe de tener su abono. En el libro o los libros de actas se harán constar todos los acuerdos relativos a la marcha del negocio que tomen las asambleas
o juntas de socios y en su caso los consejos de administración, quienes están obligados a llevar la contabilidad de acuerdo al Código de Comercio. Todos los registros que se refiere a este capítulo deberán llevarse en castellano, en español, aunque el comerciante sea extranjero. En caso de no cumplirse este requisito, el comerciante incurrirá en una multa no menos de 25,000 pesos, que no será el 5% de su capital, y las autoridades correspondientes podrán ordenar que se haga la traducción al castellano por medio del perito traductor debidamente reconocido, siendo por cuenta del comerciante todos los costos originados por dicha traducción, de acuerdo al artículo 34 del Código de Comercio. Tratándose de las copias de las cartas, telegramas y otros documentos que el comerciante expidan, así como de los que reciban que no estén incluidos en el artículo siguiente, el archivo podrá integrarse con copias obtenidas por cualquier medio mecánico, fotográfico o electrónico que permita su traducción posterior íntegra y su consulta o compulsa en su caso necesario. Los comerciantes están obligados a conservar por un plazo mínimo de 10 años los originales de aquellas cartas, telegramas, mensajes de datos o cualesquiera otros documentos que se consignen, contratos, convenios o compromisos que den nacimiento a derechos y obligaciones. Para efectos de la conservación o presentación de originales, en el caso de mensajes de datos se requerirá que la información se haya mantenido íntegra e inalterada a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva y sea accesible para su posterior consulta. La Secretaría de Economía emitirá la norma oficial mexicana que establezca los requisitos que deberán observarse para la conservación de mensajes de datos. Y de acuerdo a la norma oficial mexicana NOM 151 de las prácticas comerciales, los mensajes de datos de la información generada, enviada, recibida, archivada o comunicada a través de medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología. De las disposiciones generales, los comerciantes deberán conservar los mensajes de datos de acuerdo al método que se describe en el apéndice de la presente norma oficial mexicana, y la información que se desee conservar se podrá almacenar en uno o varios archivos diferentes y o en una o varias computadoras. Y no se puede hacer pesquisa de oficio por tribunal ni autoridad alguna para inquirir si los comerciantes llevan o no el sistema de contabilidad que se refiere a este capítulo, de acuerdo al artículo 42. Y aquí viene que la contabilidad electrónica, de acuerdo al artículo 28, fracciones 3 y 4 del Código Fiscal de la Federación, en relación con las reglas 2.8.1.4, 1.1.4 y 2.8.1.5 y 2.8.1.9 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2014, al no colisionar con el diverso artículo 33 del Código de Comercio, no violan el derecho a la seguridad jurídica. Y bueno, aquí dice que no violan el derecho a la seguridad jurídica, antes bien deriva que el Código de Comercio solo establece lineamientos mínimos que debe satisfacer el sistema contable con el que opte el comerciante, y que el contribuyente deberá llevar contabilidad para sus efectos fiscales en medios electrónicos y la de enviar mensualmente la información contable a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, en tanto que las reglas regulan lo relativo a la operatividad del sistema, lo que significa que dichas disposiciones, lejos de contraponerse, generan certeza de los actos que se realizan. Y si bien el citado artículo 33 permite al comerciante llevar y mantener un sistema contable como mejor le acomode con los recursos que estime convenientes, ello no significa que para efectos fiscales pueda hacer lo mismo. Es lo que le había comentado, sino por el contrario deberá atender las disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la mencionada Resolución Miscelánea Fiscal. Y bueno, aquí vemos que la contabilidad financiera, el postulado básico o sustancia económica, la sustancia económica debe prevalecer en la naturaleza de la operación sobre su forma jurídica, así como en el reconocimiento contable de las transacciones internas y otros eventos que afectan económicamente a una entidad, de acuerdo a la norma de información financiera A2. Y la entidad económica es aquella unidad identificable que realiza actividades económicas constituida por combinación de recursos humanos, materiales y financieros,
conjunto integrado de actividades económicas y recursos conocidos y administrados por un único centro de control que toma decisiones encaminadas al cumplimiento de los fines específicos para los que fue creada. La personalidad de la entidad económica es independiente de sus accionistas propietarios o patrocinadores. Y la entidad económica se presume en existencia permanente dentro de un horizonte de tiempo ilimitado, salvo prueba en contrario, por lo que las cifras en el sistema de información contable representan valores sistemáticamente obtenidos con base a las normas de información. En tanto prevalezcan dichas condiciones, no deben determinarse valores estimados provenientes de la disposición o liquidación del conjunto de los activos netos de la entidad. Y para los efectos derivados de las transacciones que lleva a cabo una entidad económica con otras entidades, de las transformaciones internas y de otros eventos que la han afectado económicamente, deben de reconocerse contablemente en su totalidad el momento en que ocurra, independientemente de la fecha en que se consideren realizados para fines contables. Y bueno, la devengación contable en cada periodo contable adviene 3 situaciones: reconocimiento de activos y pasivos en espera que se devengan sus ingresos, costos o gastos relativos para su adecuado enfrentamiento en resultados; reconocimiento en resultados de ingresos y gastos, costos devengados aun cuando no se haya cobrado o pagado, realizados todavía; y el reconocimiento de entradas y salidas de efectivo con su reconocimiento directo en resultado. Para los efectos derivados de las transacciones, transformaciones internas que lleva a cabo una entidad y otros eventos que la afectan de forma económica deben identificarse con un periodo convencionalmente determinado a fin de conocer de manera periódica la situación financiera y el resultado de las operaciones de la entidad. Y para los costos y gastos de una entidad debe identificarse con el ingreso que generen en el mismo periodo, independientemente de la fecha en que se realicen. El postulado de asociación de costos y gastos con ingresos es el fundamento del reconocimiento de una partida en el estado de resultados. Esto es, los ingresos deben reconocerse en el periodo contable en el que se devenguen, identificando los costos y gastos, esfuerzos acumulados que se incurrieron o consumieron en el proceso de generación de dichos ingresos, de acuerdo a la NIF A2. Y la estructura financiera de una entidad económica está constituida por los recursos de los que dispone para la consecución de sus fines y por las fuentes para obtener dichos recursos, ya sean propios o ajenos. Y ante la existencia de operaciones similares en una entidad debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones. Ahora, la contabilidad fiscal. La contabilidad electrónica fiscal tiene como finalidad servir como base para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes en esta materia y para que la autoridad pueda desarrollar sus facultades de fiscalización. Y conlleva el registro sistemático, cronológico y analítico de las operaciones de una empresa, debidamente soportada con documentos digitales para cumplir con las obligaciones fiscales de pago de impuestos, conformada por balanzas de comprobación y estados financieros básicos que refieren las normas de información. Ya estamos entrando un poquito más en materia. Normas de acuerdo en la contabilidad fiscal. Las normas de información financiera son un conjunto de pronunciamientos normativos, conceptuales y particulares emitidos o transferidos al Consejo Mexicano de Normas de Información, que regulan la información contenida en los estados financieros y sus notas, y en un lugar y fecha determinados, que son aceptados de manera amplia y generalizada por todos los usuarios de la información financiera. Ahora, los asientos contables. Entendemos por asientos contables el registro de todas las operaciones que realiza una persona física o una entidad, utilizando para este fin las llamadas cuentas. Y las cuentas es el registro donde se controlan ordenadamente las variaciones que producen las operaciones realizadas en los diferentes conceptos de activo, pasivo y capital. Y pues los nombres de las cuentas, el nombre que se asigna a la cuenta debe dar una idea clara y precisa del valor o concepto que controla. Por ejemplo, a la cuenta que controla los documentos a favor de la empresa se denomina cuentas por cobrar.
Las cuentas del activo son las que controlan los bienes y derechos de propiedad de la entidad. Las cuentas del pasivo son las que controlan las deudas y obligaciones a cargos de dicha entidad. Y las cuentas de capital son las que controlan las aportaciones de los accionistas, así como las utilidades o pérdidas de la entidad. Ahora, la contabilidad electrónica. ¿Qué integra dicha contabilidad? Se integran por libros, sistemas y registros contables. Esto es de acuerdo al artículo 28 del Código Fiscal de la Federación. Los papeles de trabajo, estados de cuentas, libros y registros contables, discos y cintas, cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos, los equipos, sistemas electrónicos de registro fiscal, además de la documentación comprobatoria de los asientos respectivos y a la que obligan otras leyes relacionadas. El control de inventario y métodos de evaluación. Los registros de inventarios de mercancías, materias primas, productos en proceso y terminados, en los que se llevará el control sobre los mismos, que permita identificar cada unidad, tipo de mercancía o producto en proceso y fecha de adquisición o enajenación según se trate, así como el aumento o la disminución de dichos inventarios y la existencia al inicio y al final de cada mes y al cierre del ejercicio fiscal, precisando su fecha de entrega o recepción, así como si se trata de una devolución, donación o destrucción cuando se den estos supuestos. Ahora, para el control de inventario y métodos de evaluación, para efecto del párrafo anterior, en el control de inventarios deberá identificarse el método de evaluación utilizando la fecha a partir de la cual se usa, ya sea que se trate del método de primeras entradas, primeras salidas, últimas entradas, primeras salidas, costo identificado, costo promedio o detallista según corresponda. Y las fórmulas de asignación del costo son aquellas fórmulas que se utilizan para asignar el costo unitario de los inventarios y son costo identificado, costo promedio y primeras entradas y primeras salidas. Ahora, respecto a los controles volumétricos, tratándose de personas que enajenen gasolina, diésel, gas natural para combustión automotriz o gas licuado de petróleo para combustión automotriz en establecimientos abiertos al público en general, deberán contar con los equipos y programas informáticos para llevar los controles volumétricos. Se entiende por controles volumétricos los registros de volumen que se utilicen para determinar la existencia, adquisición y ventas de combustibles mismos que formarán parte de la contabilidad del contribuyente. Los equipos y programas informáticos para llevar los controles volumétricos serán aquellos que autorice para tal efecto el servicio de administración tributaria, los cuales deberán mantenerse en operación en todo momento. Ahora, tratándose de personas que fabriquen, produzcan, procesen, transporten, almacenen, incluyendo almacenamiento para usos propios, distribuyan o enajenen cualquier tipo de hidrocarburo o petrolífero, además de lo señalado en el apartado anterior, deberán contar con los equipos y programas informáticos para llevar dichos controles volumétricos, así como con dictámenes emitidos por un laboratorio de prueba o ensayo que determine el tipo de hidrocarburo o petrolífero de que se trate. Y el electroenergía, en el caso de gasolina, se entiende por controles volumétricos de los productos a que se refiere este párrafo, los registros de volumen objeto de sus operaciones, incluyendo sus existencias, mismos que formarán parte de la contabilidad del contribuyente. Ahora, los documentos de información que integra la contabilidad son los registros o asientos contables auxiliares, incluyendo el catálogo de cuentas que se utilice para tal efecto, así como las pólizas de dichos registros y asientos, los avisos o solicitudes de inscripción al registro federal de contribuyentes, así como su documentación soporte, las declaraciones anuales, informativas y de pagos provisionales mensuales, bimestrales, trimestrales o definitivos, los estados de cuentas bancarios y las conciliaciones de los depósitos y retiros respecto de los registros contables, incluyendo los estados de cuenta correspondientes a inversiones y tarjetas de crédito, de débito o de servicios del contribuyente, así como de los monedos electrónicos utilizando para el pago de combustible y para el otorgamiento de vales de despensa que en su caso se otorguen a los trabajadores del contribuyente. Y la documentación e información que integra la contabilidad son las acciones, partes sociales y títulos de créditos en las que sea parte el contribuyente, la documentación relacionada con la contratación de personas físicas que presten servicios personales subordinados, así como la relativa a su inscripción y registros o avisos realizados en materia de seguridad social,
a sus aportaciones. La documentación relativa a importaciones y exportaciones en materia de aduanera o comercio exterior. Y la documentación e información de los registros de todas las operaciones, actos o actividades de las cuales deberán asentarse conforme a los sistemas de control y verificación internos necesarios y las demás declaraciones a que estén obligados en términos de las disposiciones fiscales aplicables. Y bueno, pues aquí es una breve explicación que toda la información y documentación relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales en tanto de la información contable que debe ingresarse mensualmente en el sistema de contabilidad electrónica es aquella que se produce de acuerdo con el marco contable que aplique ordinariamente el contribuyente en la preparación de su información financiera, o bien el marco que esté obligado a aplicar por alguna disposición legal o normativa, específicamente por cuando se refiere a su catálogo de cuenta, el balance del periodo y a sus pólizas. Ya estamos entrando un poquito más en materia de la contabilidad electrónica. Ahora, ¿qué entrega la contabilidad? Los registros docentes contables a que se refiere la fracción anterior deberán cumplir con los requisitos que establezca el reglamento de este código y las disposiciones de carácter general que emita el SAT, de acuerdo al artículo 28 del Código Fiscal de la Federación. Y también debe integrar los registros o asientos que integran la contabilidad se llevarán en medios electrónicos conforme establezca el reglamento de este código y las disposiciones de carácter general que emite el Servicio de Administración Tributaria. La documentación comprobatoria de dichos registros o asientos deberá ser disponible en el domicilio fiscal del contribuyente. Ingresará de forma mensual su información contable a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria de conformidad con reglas de carácter general que se emita para tal efecto. Y bueno, pues aquí dice que los comprobantes fiscales y las inconsistencias o el incumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los proveedores que los expiden son insuficientes por sí solas para generar una presunción sobre la inexistencia de las operaciones que amparan aquellos. Y de acuerdo al artículo 22 y 42 del Código Fiscal de la Federación, facultades de verificación a través de requerimientos de información de datos y documentos, así como de comprobación mediante la práctica de visitas domiciliarias o revisiones del gabinete al contribuyente solicitante o a terceros relacionados con este, para que las autoridades hacendarias constaten si efectivamente se materializaron las operaciones consignadas en los comprobantes fiscales exhibidos con una solicitud de devolución de contribuciones. También las autoriza para demostrar la inexistencia de dichas transacciones y en consecuencia negar la devolución solicitada con apoyos en los medios de prueba previstos legalmente, entre los cuales se encuentran la presunción que pueden configurarse con los hechos conocidos como a partir de los expedientes en su poder o en sus bases de datos. Y bueno, pues aquí te da énfasis a la materialidad de la contabilidad, que tiene que tener siempre una lógica, pues de acuerdo al giro que tenga la entidad económica. Y bueno, en los impuestos sobre la renta, la autoridad tiene facultades para cuestionar la materialidad de los hechos que sustentan los ingresos grabados y los gastos deducibles. Debido a que, por ejemplo, de acuerdo a esta tesis, en el Código Fiscal de la Federación prevé que el registro contable se integra también con la documentación que lo compruebe, habida cuenta que la norma de información financiera A1, A2, A3, A4 establecen los principios de sustancia económica, de confiabilidad, veracidad y verificabilidad de las operaciones. Por añadidura, la autoridad puede válidamente cuestionar la materialidad de una operación, porque esa es precisamente la finalidad de las compulsas, y se arriba a esa conclusión porque se busca verificar, cruzar información si las operaciones que un contribuyente manifestó realizar con un tercero efectivamente se realizaron a través de la fiscalización de este. De ahí que se explique por qué en términos de fracción sexta del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación deben darse a conocer los resultados de las compulsas al contribuyente visitado.
es decir, para que aporte elementos para demostrar la materialidad de las operaciones negadas por los terceros que expidieron los comprobantes fiscales. Y pues da énfasis a los que venden facturas. Ahora, ¿quiénes están obligados a llevar la contabilidad? De acuerdo al artículo 70 de las obligaciones de las personas, con énfasis a las personas morales. De acuerdo al artículo 76, los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este título, además de las obligaciones establecidas en los otros artículos de esta ley, tendrá las siguientes: llevar la contabilidad conforme con el Código Fiscal de la Federación, su reglamento y el reglamento de esta ley, y efectuar los registros de la misma. En el artículo 86 del régimen de las personas morales con fines no lucrativos, las personas morales a que se refiere este título, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta ley, tendrán las siguientes: llevar los sistemas contables de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su reglamento y el reglamento de esta ley, y efectuar los registros en los mismos respecto de sus operaciones. En el artículo 2 de los ingresos por actividades empresariales y profesionales, sección 1, de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales. En el artículo 110, los contribuyentes, personas físicas sujetos al régimen establecido en esta sección, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta ley y en las demás disposiciones fiscales, tendrán las siguientes: llevar la contabilidad conforme con el Código Fiscal de la Federación y su reglamento, tratándose de personas físicas cuyos ingresos del ejercicio de que se trate no excedan de 2 millones de pesos, y llevarán su contabilidad y expedirán sus comprobantes en los términos de las fracciones tercera y cuarta del artículo 112 de esta ley. Ahora, la contabilidad electrónica simplificada. En el artículo 112, los contribuyentes sujetos al régimen previsto de esta sección tendrán las obligaciones siguientes: registrar en los medios o sistemas electrónicos a que se refiere el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación los ingresos, egresos, inversiones y deducciones del ejercicio correspondiente, entregar a sus clientes comprobantes fiscales. Para esos efectos, los contribuyentes podrán expedir dichos comprobantes utilizando la herramienta electrónica de servicios de generación gratuita de factura electrónica que se encuentra en la página de internet de el SAT. Ahora, obligaciones en materia civil. En el Código Civil Federal, en el artículo 2683, hace referencia a la obligación de las asociaciones civiles a llevar contabilidad, estableciendo el derecho de los socios a vigilar que las cuotas se dediquen al fin que se propone la asociación, y con ese objeto pueden examinar los libros de contabilidad, además papeles de esta. En el citado Código Fiscal Federal del artículo 2618 hace referencia a la obligación de las sociedades civiles a llevar contabilidad, estableciendo que el socio o socios administradores están obligados a rendir cuentas siempre que lo pida la mayoría de los socios, aun cuando no sea la época fijada en el contrato de sociedad. Contabilidad simplificada. Por lo que respecta al artículo 28, fracciones tercera y cuarta del Código Fiscal de la Federación y el reglamento del Código y la disposición de carácter general que emita el SAT, deberán prever la entrada en vigor escalonada de las obligaciones ahí previstas, debiendo diferenciar entre las distintas clases de contribuyentes y considerar la cobertura tecnológica según las regiones del país, dando inicio con los contribuyentes que lleven contabilidad simplificada. Ahora, capítulo 2.8, contabilidad, declaraciones y avisos, sección 2.8.1, disposiciones generales. ¿Quiénes no están obligados a llevar contabilidad? Para efectos del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, 86 fracción 1 de la ley de ICR, 32 fracción 1 de la ley del IVA, 19 fracción 1 de la ley de IEPS y 14 de la ley de ingresos de la Federación, no están obligados a llevar los sistemas contables de conformidad con el Código Fiscal, su reglamento y el reglamento de la ley de ICR de la Federación. La Federación, entidades federativas, los municipios, los sindicatos obreros, los organismos que lo agrupen, ni las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales.
y los sujetos a que se refiere el párrafo anterior únicamente llevarán dichos sistemas contables respecto de actividades señaladas en el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, actos que no den lugar al pago de derechos o aprovechamientos, o bien actividades relacionadas con su autorización para recibir donativos deducibles en los términos de la ley del ICR. Y para los efectos del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, 86 fracción 1 de la ley del ICR 32, fracción 1 de la ley del IVA 19 y de la ley del IEPS, las sociedades y asociaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles a que se refiere el título tercero de la ley de ICR que hubieran percibido ingresos con una cantidad igual o menor a 2 millones de pesos y que esos ingresos no provengan de actividades por las que deban determinar el impuesto que corresponda a los términos del artículo 80 último del párrafo de la ley de ICR, deberán ingresar a la aplicación electrónica Mis Cuentas disponible a través del portal del SAT, para lo cual deberán utilizar su clave en el RFC y su contraseña. Una vez que se hayan ingresado a la aplicación, las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles capturarán los datos correspondientes a los ingresos y gastos. Asimismo, dichas personas podrán emitir los comprobantes fiscales respectivos en la misma aplicación. Los ingresos y gastos amparados por un CFDI se considerarán registrados de forma automática en la citada aplicación. En dicha aplicación podrán consultarse tanto la relación de ingresos y gastos capturados como los comprobantes fiscales emitidos por este. Y para los efectos del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación y 33 apartado B, fracción 11 de su reglamento, los contribuyentes podrán llevar la documentación que integra su contabilidad, incluida la documentación comprobatoria que ampare operaciones realizadas en idioma distinto al español. En ese caso, las autoridades fiscales podrán solicitar su traducción por perito traductor autorizado por la autoridad competente para tal efecto. Y tratando de solicitudes de devolución y avisos de compensación, la documentación comprobatoria en idioma distinto al español que ampare las operaciones de los contribuyentes deberá acompañarse de su correspondiente traducción al idioma español por un perito traductor autorizado por autoridad competente para tal efecto. Ahora en mis cuentas, para los efectos del artículo 28, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes del RIF cuyos ingresos de la declaración de que se trate no sean de 2 millones de pesos, así como los contribuyentes que tributen conforme al artículo 4, capítulo 2, sección 1 y tercera de la ley de ICR que hubieran percibido en el ejercicio inmediato anterior ingresos en una cantidad igual o menor a 4 millones de pesos, deberán ingresar a la aplicación electrónica Mis Cuentas disponible a través del portal del SAT, para lo cual deberán utilizar su clave en el RFC y su contraseña. Mis Cuentas, Agapes y AR. Asimismo, los contribuyentes a que se refiere el artículo 64, fracción tercera de la ley del ICR que hubieran percibido en el ejercicio inmediato anterior ingreso una cantidad igual o menor a 4 millones de pesos o que se inscriban en el RFC en el ejercicio de 2021 y estimen que sus ingresos no rebasarán la citada cantidad, así como las asociaciones religiosas del artículo tercero de la ley de ICR podrán optar por utilizar la aplicación de referencia. Una vez que se haya ingresado a la aplicación, los contribuyentes capturarán los datos correspondientes a sus ingresos y gastos, teniendo la opción de emitir los comprobantes fiscales respectivos en la misma aplicación. Los ingresos y gastos amparados por un CFDI se consideran registrados de forma automática en la citada aplicación, por lo que únicamente deberán capturarse aquellos que no se encuentren sustentados en dichos comprobantes. Y pues en dicha aplicación podrán consultarse tanto la relación de ingresos y gastos capturados, así como los comprobantes fiscales emitidos por este y en otros medios. ¿Y cuál es la opción para utilizar Mis Cuentas? De acuerdo al artículo 28, tercero y cuarto del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes a que se refiere el artículo 74, fracción tercera de la ley de ICR, así como las asociaciones religiosas que optan por utilizar la herramienta electrónica Mis Cuentas conforme a la regla 2.8.1.5 para estar expuestos a llevar e ingresar de forma mensual su contabilidad electrónica a través del portal del SAT en términos de las reglas 2.8.1.6 y 2.8.1.7 deberán ejercer dicha opción a través de la presentación de un caso de declaración en el portal del SAT.
En caso de aclaración a que se refiere el primer párrafo de esta regla, deberán presentarse a más tardar el último día del mes de febrero de 2021. En caso de que los contribuyentes se inscriban y reanuden actividades o actualicen actividades económicas y obligaciones en el RFC, con posterioridad a dicha fecha, deberán presentar el caso de su aclaración dentro del mes siguiente, contando a partir de la fecha en que se realicen su inscripción, reanudación o actualización en el RFC. Y el aviso presentado durante los ejercicios fiscales 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 por los contribuyentes a que se refiere el artículo 74, fracción tercera de la ley de ICR, así como las asociaciones religiosas, a que se refiere la regla 2.8.1.19 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2016, 2017, 2018, 2019 y la regla 2.8.1.17 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2020 respectivamente, mediante el cual ejercieron la opción de utilizar mis cuentas, seguirá vigente para el ejercicio fiscal 2021, siempre y cuando continúen cumpliendo con los requisitos para ello. Y los contribuyentes a que se refiere el artículo 74, fracción tercera de la ley de ICR, en términos de lo establecido en la regla 2.8.1.5 que se inscribieron en el RFC durante el ejercicio fiscal 2020, deberán presentar en un caso de aclaración dentro de los 30 días siguiente a la publicación de la presente resolución para aplicar los beneficios establecidos en la regla 2.8.1.17 para el ejercicio fiscal 2021. La opción para personas físicas que obtengan ingresos por actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras de no llevar contabilidad. Para efectos del artículo 28, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación y sexto, fracción tercera de las disposiciones transitorias del Código Fiscal previsto en el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto del IVA, del Código Fiscal de la Federación y de la FA de Impuesto sobre automóviles nuevos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2016, así como el artículo 74A de la Ley de ICR, las personas fiscales que obtengan ingresos por actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras cuyos ingresos no sean 16 veces el valor anual de la UMA y que los ingresos por su actividad primaria representan cuando menos el 25% de sus ingresos totales en el ejercicio, podrán optar por sustituir la obligación de llevar contabilidad conforme a los sistemas contables que establece el Código Fiscal y su reglamento mediante la expedición del CFDI por los ingresos obtenidos a través del proveedor de certificación de expedición de comprobante fiscal digital por internet o proveedor de certificación y generación de comprobante fiscal digital por internet para el sector primario. Las personas físicas que eligen la opción a que se refiere la presente regla no tendrán la obligación de presentar la declaración informativa con operaciones a terceras, la famosa DIOT. Y las facilidades para los contribuyentes personas físicas. Las personas físicas que tributen conforme al artículo 2, sección 1 y 2 y capítulo 3, artículo 4 de la ley de ICR, cuyos ingresos totales del ejercicio y medio anterior no hubieran excedido de 4 millones de pesos o que inicien actividades en el ejercicio y estimen que sus ingresos obtenidos en el mismo no excederán de la cantidad señaladas, quedarán relevados de cumplir con las siguientes obligaciones: enviar la contabilidad electrónica e ingresar de forma mensual su información contable en términos de los señalados del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, presentar la información de operaciones con terceros, la DIOT, a que se refiere el artículo 32, fracción 8 de la ley del IVA. Y para los efectos del artículo 32 del Código Fiscal de la Federación, 116, 118, fracción 4 de la ley de ICR y 32, fracción 4 de la ley del IVA, los contribuyentes que obtengan esos por arrendamiento y en general por el otorgamiento de uso o goce temporales de bienes inmuebles que optaron por presentar declaraciones de pagos provisionales de ICR o definitivos de IVA en el aplicativo Mis Cuentas, deberán de presentar las declaraciones extemporáneas correspondientes a periodos anteriores a abril
del 2019, así como sus complementarias a través del sistema de declaraciones y pagos, seleccionando en el campo tipo de declaración la opción complementaria, esquema anterior, y capturamos nuevamente toda su información. Y bueno, aquí es un ejemplo de cuando tú ingresas la declaración en mi contabilidad y de los ingresos por arrendamientos y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este capítulo deberán efectuar los pagos de este impuesto y tendrán las siguientes obligaciones: llevar contabilidad conforme al Código Fiscal de la Federación y reglamento no quedan comprendidos en lo dispuesto en esa fracción, y quienes opten por la deducción del 35% que se refiere al artículo 115 de esta ley. Los obligados al pago de este impuesto y las personas que realizan los actos o actividades a que se refiere el artículo segundo A, tienes, además de las obligaciones señaladas en otros artículos de esta ley, las siguientes: llevar contabilidad conforme con el Código Fiscal de la Federación y su reglamento. Y las que no están obligadas a llevar la contabilidad son los que tengan ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, de los ingresos por enajenación de bienes, de los ingresos por adquisición de bienes, de los ingresos por intereses bancarios generalmente, y de los ingresos por obtención de premios. Ahora aquí viene el inicio de la obligación de la Ley de Ingresos de la Federación 2015 y el inicio de la obligación de la Ley de Ingresos 2015 de acuerdo al artículo 22 para los efectos de los impuestos sobre la renta y al valor agregado de derechos, así como en lo referente al cumplimiento de obligaciones en materia de información contable previstas en el Código Fiscal de la Federación se estará a lo siguiente. Para los efectos de lo impuesto para el artículo 28, fracción 4 del Código Fiscal de la Federación, el ingreso de la información contable a través de la página de internet del SAT deberá realizarse a partir del año 2015 de conformidad con el calendario que para tal efecto establezca dicho órgano desconcentrado mediante reglas de carácter general. Y a partir del 1 de enero de 2016, lo siguiente: los contribuyentes cuyos ingresos acumulables, ya aquí inicia la obligación, cuyos ingresos acumulables declarados o que se debieron declarar correspondiente al ejercicio 2013 sean inferiores a 4 millones de pesos. Los contribuyentes dedicados a las actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o de pesca que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos del título 2, capítulo 8 de la ley del ICR, las personas morales a que se refiere el artículo 3 de la ley del ICR, contribuyentes a que se inscriban al RFC durante el ejercicio 2014-2015 y a partir del primer día del mes siguiente a aquel que se inscribió al RFC, aquellos contribuyentes que se inscriban a partir del 1 de enero de 2016. Y bueno, pues aquí empieza la dicha obligación. Y los contribuyentes cuyos ingresos acumulables declarados o que se debieron declarar correspondientes al 2013 sean inferiores a 4 millones de pesos, y las personas físicas contribuyentes dedicados a actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o de pesca que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos del título 2, capítulo 8 de la ley de ICR, las personas morales que se refieren al título 3 de la ley de ICR, contribuyentes a que se inscriban al RFC durante el ejercicio 2014-2015 a partir del primer día del mes siguiente aquel que se inscriban al RFC, aquellos contribuyentes que se inscriban a partir del 1 de enero de 2016. Y bueno, de acuerdo a la resolución miscelánea fiscal, las reglas que contienen pueden llevar a establecer obligaciones a los contribuyentes, ya que no constituye criterios de interpretación sino disposición de observancia general. Y bueno, pues aquí vemos los derechos adquiridos, las facilidades de la contabilidad electrónica previstos en los artículos 3 y 4 resolutivos de la séptima resolución miscelánea fiscal para 2014. Son las preguntas frecuentes. Y opción de acumulación de ingresos para personas morales. Las personas morales que tributen conforme a lo señalado del título séptimo, capítulo 8 de la ley de ICR, disposiciones transitorias,
que determine y presente el pago provisional del mes de que se trate, clasificando los CFDI de ingresos y gastos que dan relevados de cumplir las siguientes obligaciones: enviar la contabilidad electrónica e ingresar de forma mensual su información contable en los términos del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, presentar la información de operaciones con terceros DIOT a que se refiere el artículo 32, fracción octava de la ley del IVA. Y en la contabilidad electrónica, cómo deberán ser los asientos y los registros contables, de acuerdo al artículo 33 de la resolución del Código Fiscal de la Federación. Los requisitos de deducciones autorizadas deben ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente, salvo que se trate de donativos no onerosos ni remunerativos que satisfagan los requisitos previstos en esta ley y en las reglas generales para que el efecto establezcan el servicio de administración tributaria y estar debidamente registradas en contabilidad y que sean restadas una sola vez. Y para los efectos 27, fracción octava, estar efectivamente pagados y cumplir en su caso con la forma de pago del CFDI, contar con el CFDI y plazo para obtener el CFDI. Y los registros o asientos contables deberán ser analíticos y efectuarse en el mes en que se realicen las operaciones, actos o actividades a que se refieran, a más tardar dentro de los 5 días siguientes a la realización de la operación, acto o actividad. El registro de los asientos contables a que se refiere el artículo 33, apartado B, fracción 1 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, podrán efectuar a más tardar el último día natural del mes siguiente a la fecha en que se realizó la actividad u operación. En los casos en que la fecha de emisión de los CFDI sea distinto a la realización de la póliza contable, el contribuyente podrá considerar como cumplida la obligación si la diferencia en días no es mayor al plazo previsto de la fracción 2 de la presente regla. Los asientos contables deberán integrarse en el libro diario en forma descriptiva todas las operaciones, actos o actividades siguiendo el orden cronológico en que esos se efectúen, indicando el movimiento de cargo o abono que a cada una corresponda, así como integrarse los nombres de las cuentas de la contabilidad, su saldo final del periodo de registro inmediato anterior, el total movimiento de cargo o abono en cada cuenta en el periodo y su saldo final. Podrán llevarse en libros diarios y mayor por establecimientos o dependencias, por el tipo de actividad o por cualquier otra clasificación, pero en todos los casos deberán existir los libros diarios y mayor general en los que se concentren todas las operaciones del contribuyente que conlleva su contabilidad. Y deben permitir la identificación de cada operación, acto de actividad y sus características relacionadas con los folios asignados a los comprobantes fiscales o con la documentación comprobatoria, de tal forma que pueda identificarse la forma de pago, las distintas contribuciones, tasas y cuotas, incluyendo aquellas operaciones, actos o actividades por las que no se deban pagar contribuciones de acuerdo a la operación, actos o actividades en que se trate. En cada póliza de la contabilidad se deben distinguir los folios fiscales de los comprobantes fiscales que soportan la operación, permitiendo identificar la forma de pago, las distintas contribuciones, tasas y cuotas, incluyendo aquellas operaciones, actos o actividades por las que no se deban pagar contribuciones, de acuerdo a la operación, acto o actividad a que se trate, de conformidad con el artículo 33, apartado B, fracción tercera del reglamento del Código Fiscal de la Federación. En las operaciones relacionadas con un tercero deberá incluirse la clave del RFC de este conforme al anexo 24 y anexo técnico en el portal del SAT. Y bueno, pues aquí vemos un ejemplo de una póliza en el periodo en el cual viene su nodo. Aquí vienen el nodo, el CFDI, el RFC, el monto total, el moneda y el tipo de cambio en el cual está esta póliza. Y vemos aquí las pólizas del periodo, pues la descripción, el atributo requerido expresar el RFC relacionado con movimiento o transacción. El RFC al que hace referencia es el distinto del contribuyente que envía los datos, es decir, el RFC del tercero vinculado. El uso puede ser requerido, el tipo de base, la longitud, el espacio y el patrón, pues son códigos que utiliza la facturación.
Y la contabilidad electrónica, ¿cuál es el principal objetivo? Permitir la identificación de las inversiones realizadas relacionadas con la documentación comprobatoria o con los comprobantes fiscales de tal forma que pueda apreciarse la fecha de adquisición del bien o de efectuada la inversión, su descripción, el monto original de la inversión, el porcentaje e importe de su deducción anual, en su caso así como la fecha de inicio de su deducción. Y en los papeles de trabajo y registros de asientos contables, los papeles de trabajo relativos del cálculo de la deducción de inversiones, relacionándola con la documentación comprobatoria que permite identificar la fecha de adquisición del bien, su descripción del monto original de la inversión, el porcentaje e importe de su deducción anual, son parte de la contabilidad. Y formular los estados de posición financiera básicos, pues todo contabilidad electrónica debe tener sus posiciones financieras básicas, que viene siendo el estado de posición financiera de acuerdo a la NIF B6 vigente desde enero de 2013, la de resultados, el estado de resultados integral de la NIF B3 vigencia enero de 2013, de variaciones, el estado de cambio en el capital contable, el de origen y aplicación de recursos, el estado de flujo de efectivo, la B2 vigente 2008, así como las balanzas de comprobación, incluyendo las cuentas de orden y las notas de dichos estados. Y pues el marco contable aplicable deberá ser emitido por el organismo profesional competente en esta materia y encontrarse vigente en el monto en que se deba cumplir con la obligación de llevar contabilidad de acuerdo a la regla 2.8.1.6 de la resolución miscelánea fiscal. Y deben relacionarse los estados de posición financiera con las cuentas de cada operación, comprobar el cumplimiento de los requisitos relativos al otorgamiento de estímulos fiscales y de subsidios, y plasmarse en idioma español y considerar los valores de moneda nacional. Y pues cuando la información de los comprobantes fiscales o de los estados y documentación que integran la contabilidad estén en idioma distinto al español, o los valores que se consignen en moneda extranjera deberán acompañarse de la traducción correspondiente y señalar el tipo de cambio utilizado para cada operación. De acuerdo al artículo 33 del reglamento del Código Fiscal de la Federación. Y pues debe señalar la fecha de realización de la operación, acto o actividad de su descripción o concepto, la cantidad o unidad de medida en su caso, la forma de pago de la operación, acto o actividad específica, si fue de contado, crédito a plazos o en parcialidades, y el medio de pago o de extinción de dicha obligación según corresponda. Y tratándose de operaciones a crédito a plazos o en parcialidades, por cada pago o abono que se reciba o se realice, incluyendo el anticipo o enganche según corresponda, además de lo señalado en el párrafo anterior, deberán registrar el monto del pago precisando si efectúa en efectivo, transferencia interbancaria de fondos, cheque normativo para abono en cuenta, tarjeta de débito, crédito o de servicio monedero electrónico o por cualquier otro medio cuando el pago se realice en especie o permuta. Deberá indicarse el tipo de bien o servicio otorgado como contraprestación y su valor. Y bueno, pues aquí vemos un diagrama, un nodo opcional para relacionar en detalle de los cheques que integra la póliza. Pues aquí viene el número, son los diferentes nodos que conlleva la póliza, así como el método de pago o cobro de la obligación contraída por parte del contribuyente que envía los datos. Aquí vemos el diagrama de una transferencia, que viene siendo aquí información del nodo de transferencia y los atributos. Este es otro método de pago, otro diagrama de método de pago o de cobro de la transacción. Pues aquí vemos todos los tipos de nodos: fecha, beneficio, RFC, monto, moneda, tipo de cambio. Ok. Y de los papeles de trabajos, no obligación para señalar la forma de pago. De los papeles de trabajo y registros de asientos contables, cuando no se cuente con la información que permite identificar el método de pago, se podrá incorporar en los registros de la expresión NA en lugar de señalar la forma de pago a que se refiere el artículo 33, apartado B, fracciones terceras. Y
13 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, sin especificar si fue de contado, a crédito, a plazos o en parcialidades, y el medio de pago o de extinción de dicha obligación según corresponda. Y bueno, pues son a veces las preguntas frecuentes. Si no identifico el medio de pago de mis facturas, ¿cómo hago los registros en mi contabilidad? Bueno, pues como lo hemos comentado, pues se aplica NA. Y para permitir la identificación de los depósitos y retiros en las cuentas bancarias abiertas a nombre del contribuyente y conciliarse contra las operaciones realizadas y su documentación soporte, como son los estados de cuentas emitidos por las entidades financieras, o sea, los bancos, los registros de inventarios de mercancías, materias primas, productos en proceso y terminados, en los que se llevará el control sobre los mismos, que permite identificar cada unidad, tipo de mercancía o producto en proceso y fecha de adquisición o enajenación, según se trate, así como el aumento o la disminución en dichos inventarios y la existencia al inicio y al final de cada mes y al cierre del registro fiscal, precisando su fecha de entrega o recepción, así como si se trata de una devolución, donación o destrucción cuando se den estos supuestos. Los registros relativos a la opción de diferimiento de la causación de contribuciones conforme a las disposiciones fiscales en el caso que se celebren contratos de arrendamiento financiero. Dichos registros deberán permitir identificar la parte correspondiente de las operaciones en cada ejercicio fiscal, inclusive mediante cuentas de orden. En el control de los donativos de los bienes recibidos por las donatarias autorizadas en los términos de la ley del impuesto sobre la renta, el cual deberá permitir identificar a los donantes los bienes recibidos, los bienes entregados a sus beneficiarios, las cuotas de recuperación que obtengan por los bienes recibidos en donación y el registro de la destrucción o donación de las mercancías, o bien en el ejercicio en el que se efectúan. Y deben contener el impuesto del valor agregado que le haya sido trasladado al contribuyente y el que haya pagado el importación correspondiente a la parte de sus gastos e inversiones conforme a los supuestos siguientes: la adquisición de bienes de servicios y el uso y goce temporal de bienes que sean exclusivamente para realizar sus actividades por los que deben pagar impuestos, y la adquisición de bienes de servicios y el uso o goce temporal de bienes que utilicen exclusivamente para realizar sus actividades por las que no deberán pagar el impuesto, y la adquisición de bienes, servicios y el uso o goce temporal de bienes que se utilicen indistintamente para realizar tanto actividades por las que se deban pagar impuesto como por aquellas por las que no se están obligados al pago del mismo. El IVA trasladado a la tasa cero en materia de facturación electrónica. Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este código deberán contener los siguientes requisitos: cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición, en el monto en que se expida el comprobante fiscal digital por internet correspondiente a la operación de que se trate, se señalará expresamente dicha situación. Además, se indicará el importe total de la operación y, cuando así proceda, el monto de los impuestos trasladados, desglosado con cada una de las tasas del impuesto correspondiente, en su caso, el monto de los impuestos retenidos. Los contribuyentes que realizan las operaciones a que se refiere el artículo 2A de la Ley de Impuesto al Valor Agregado 19, fracción 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y 11, el tercer párrafo de la Federación del Impuesto sobre el Automóvil Nuevo, no trasladarán el impuesto en forma expresa y por separado. Ahora, para los efectos del artículo 29A, fracción séptima del Código, los contribuyentes que expidan comprobantes fiscales digitales por internet para efectos del traslado de impuestos de forma expresa y por separado, los desglosarán por tasa cero, tasa o cuota del impuesto de los siguientes supuestos: cuando la totalidad de las operaciones, actos o actividades que amparan el comprobante fiscal digital por internet se encuentren sujetos a la misma tasa o cuota del impuesto trasladado, se incluirá de forma expresa y por separado en el comprobante fiscal digital por internet, señalando la tasa aplicable incluso cuando se trate de la tasa del 0%. Cuando las operaciones, actos o actividades estén grabados y exentos, el comprobante fiscal digital por internet señalará el monto o suma de los grabados y de los exentos. En el caso de que se deban trasladar los
los dos impuestos, el comprobante fiscal digital por internet indicará el importe que corresponde a cada impuesto por separado y la tasa cuota aplicable. Y bueno, pues aquí vemos un ejemplo. El monto aplicable, los impuestos trasladados, el IVA, el IEPS, los impuestos retenidos, y aquí es el XML. ¿Qué requisito que se cumple con el catálogo y el simple requisito de la póliza? Pues el objetivo es identificar las contribuciones, verificar el cumplimiento y estímulos y subsidios, identificar los bienes adquiridos producidos con materias primas, registro de diferimiento de causación del impuesto, control donativo y registro del IVA acreditable. ¿Y qué requisito por cumplir de la persona que contabiliza? Pues debe ser analítico y de efectuarse dentro de los 5 días siguientes, entregarse en el libro diario en forma descriptiva y en el orden cronológico, relacionar CFDI y documentación comprobatoria, de las inversiones, señalar la forma de pago, emitir la conciliación de los depósitos y retiros. ¿Y qué se cumple con el requisito del registro de la póliza? Por relacionar la operación, actos o actividades con las cifras finales, formular los estados financieros básicos, relacionar los estados financieros con las cuentas, plasmarse en idioma español y de moneda nacional y tener un mejor control de inventario. Y bueno, pues aquí vemos cómo el sistema electrónico y los archivos XML despliegan todo el catálogo de cuentas, van formando la balanza de comprobación y las pólizas distinguen los CFDIs con soporte de cada operación. Las pólizas contables. Entendemos por pólizas contables el documento donde se registran las operaciones realizadas por una entidad utilizando para ese fin las denominadas cuentas. El registro de la operación debe hacerse atendiendo a su naturaleza activo, pasivo y capital, y la clasificación de esas pólizas por lo general se clasifican en pólizas de ingresos, que se utilizan para registrar las ventas de una entidad, y las entidades de dinero en efectivo o mediante transferencias electrónicas, ya sea por cobranza, aportaciones de los accionistas y préstamos obtenidos, entre otros. Y las pólizas de egreso, las pólizas de gasto se utilizan para registrar las salidas de dinero, ya sea en efectivo, mediante cheque o transferencia, para el pago de compra de bienes, gastos o inversiones que realiza una entidad. Y las pólizas de diario se utilizan para registrar las operaciones que no requieren flujo efectivo, por ejemplo las provisiones de compras o gastos, depreciaciones, amortizaciones, determinación de las contribuciones a pagar en el mes, etc. Y dentro de los requisitos e información que deben incluir las pólizas contables, deberán incluir los datos de clientes que adquieren los bienes o servicios, descripción de los bienes enajenados o servicios prestados, valor unitario, fecha de pago, datos del proveedor de bienes o servicios, descripción de los bienes o servicios adquiridos, el método de pago. Y para los efectos del artículo 28, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación y 33, apartado B, fracciones 1, 3, 4, 5 y 34 de su reglamento, los contribuyentes que están obligados a llevar contabilidad y a ingresar de forma mensual su información contable a través del portal del SAT, excepto los contribuyentes que registran sus operaciones a través de la aplicación electrónica Mis Cuentas en el portal del SAT, deberán llevarlas en sistemas electrónicos con la capacidad de generar archivos en formatos XML que contengan lo siguiente: un catálogo de cuentas utilizando en el periodo conforme a la estructura señalada en el anexo 24, apartado A. A este se le agregará un campo con el código agrupador de cuentas del SAT contenido en el apartado B del mismo anexo. Y los contribuyentes deberán asociar en su catálogo de cuentas los valores de la subcuenta del primer nivel del código agrupador del SAT, asociando para estos efectos el código que sea más apropiado de acuerdo con la naturaleza y preponderancia de la cuenta o subcuenta del catálogo del contribuyente. Y el catálogo de cuentas será el archivo que se tomará como base para asociar el número de la cuenta del nivel mayor o subcuenta del primer nivel y obtener la descripción de la balanza de comprobación, o por lo que los contribuyentes deberán cerciorarse de que el número de cuentas asignado corresponda tanto en el catálogo de cuentas como en la balanza de comprobación en un periodo determinado. Y en el catálogo de cuentas pues son los conceptos de estado de posición financiera tales como activo, pasivo, activo a corto plazo, largo plazo, pasivo, pasivo a corto plazo, largo plazo, y los conceptos
y el capital. Los conceptos del estado de resultados tales como ingresos, costos, gastos y resultados integrales de financiamiento, así como el rubro de cuentas de orden, no se consideran cuentas de nivel mayor ni su cuenta de primer nivel, y el catálogo de cuentas de los contribuyentes para los efectos de esta fracción se enviará al menos a nivel de cuenta mayor y su cuenta de primer nivel, con excepción de los contribuyentes que en su catálogo de cuentas generen únicamente cuentas de nivel mayor, en cuyo caso deberán asociarse a nivel de su cuenta de primer nivel del código agrupador publicado en el anexo 24 apartado B, inciso A. Y en la balanza de comprobación, que incluye saldos iniciales, movimiento del periodo y saldos finales de cada una de las cuentas de activo, pasivo, capital, resultados, ingresos, costos, gastos y resultado integral de financiamiento y cuentas de orden conforme al anexo 24 y anexo técnico publicado en el portal del SAT, deberán reflejar los saldos de las cuentas que permiten identificar los impuestos por cobrar y por pagar, así como los impuestos trasladados efectivamente cobrados y los impuestos acreditables efectivamente pagados. Las cuentas de ingresos deberán distinguir las distintas tasas, cuotas y las actividades por las que no se deba pagar el impuesto conforme a lo establecido en el artículo 33, apartado B, fracción tercera del reglamento del Código Fiscal de la Federación. Y en el caso de la balanza de cierre del ejercicio deberán incluir información de los ajustes que para efectos fiscales se registren. La balanza de comprobación para los efectos de esta fracción se enviará al menos a nivel de cuenta mayor y su cuenta a primer nivel, con excepción de los contribuyentes que en su catálogo de cuentas generen únicamente cuentas de nivel mayor. Bueno, pues aquí vemos un ejemplo de la comprobación, la balanza de comprobación normal, el RFC del ejercicio, nombre del archivo en .zip, y esa es una balanza de comprobación complementaria. Balanza de comprobación complementaria y balanza de comprobación normal. Y las pólizas de los titulares de cuenta de nivel mayor o su cuenta de primer nivel, que incluyen el nivel de detalle con el que los contribuyentes realicen sus registros contables. Cuando no se logra identificar el folio fiscal asignado a los comprobantes fiscales dentro de las pólizas contables, el contribuyente podrá, a través de un reporte auxiliar relacionado a todos los folios fiscales, la clave en el RFC y el monto contenido en los comprobantes que amparen dicha póliza, conforme al anexo 24 y anexo técnico publicado en el portal del SAT. Y cuando no se logra identificar el folio fiscal asignado a los comprobantes fiscales dentro de las pólizas contables, el contribuyente podrá, a través de un reporte auxiliar relacionado a todos los folios fiscales, la clave en el RFC y el monto contenido en los comprobantes que amparen dicha póliza, conforme al anexo 24 y anexo técnico publicado en el portal del SAT, y los auxiliares de la cuenta de nivel mayor y o de la subcuenta de primer nivel deberán permitir la identificación de cada operación, acto o actividad conforme al anexo 24 y anexo técnico publicado en el portal del SAT. Ahora, en cumplimiento de la disposición de entregar contabilidad en medios electrónicos de manera mensual, de acuerdo al artículo 28, fracción 4 del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes que están obligados a llevar contabilidad y a ingresar de forma mensual su información contable a través del portal, excepto los contribuyentes que registren sus operaciones a través de la aplicación electrónica Mis Cuentas, en el portal de SAT deberán enviar a través del buzón tributario o a través del portal de trámites y servicios del portal de SAT, dentro de la opción denominada trámites, conforme a la periodicidad y los plazos que se indican, lo siguiente. El catálogo de cuentas, como se establece la regla 2.8.1.6, fracción 1, se enviará por primera vez cuando se entregue la primera balanza de comprobación en los plazos establecidos en la fracción 2 de esta regla. En caso de que se modifique el catálogo de cuentas, al nivel de las cuentas que fueron reportadas deberán enviarse a más tardar el vencimiento de la obligación del envío de la balanza de comprobación del mes en el que se realizó la modificación. Y los archivos relativos de la regla 2.8.1.6, fracción 2, balanza conforme a los siguientes plazos. Las personas morales, excepto aquellas que se encuentren en el supuesto previsto en el inciso C de esa fracción, enviará de forma mensual su información contable a más tardar los primeros 3 días del segundo mes posterior al mes que corresponda la información a enviar, por cada uno de los meses del ejercicio fiscal que se trate. Las personas físicas enviarán de forma mensual su información contable a más tardar los primeros 5 días del segundo mes posterior al mes
que se corresponde a la información contable a enviar por cada uno del ejercicio fiscal de que se trate. Y tratándose de los contribuyentes emisores de valores que cotizan en las bolsas de valores concesionadas en los términos de la ley del mercado de valores o en las bolsas de valores ubicadas en los mercados reconocidos a que se refiere el artículo 16C y fracción 2 del Código Fiscal de la Federación y 104 fracción 2 de la Ley del Mercado de Valores, así como sus subsidiarias, enviarán la información de archivos mensuales por cada trimestre a más tarde de la fecha señalada en el cuadro anexo. Aquí vemos que los meses enero, febrero, marzo, a partir del 3 de mayo, abril, mayo, junio, 3 de agosto, julio, agosto, septiembre, 3 de noviembre, octubre, noviembre, diciembre, 3 de marzo del año posterior. Y bueno, tratándose de personas morales y físicas dedicadas a las actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o de pesca que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos del título 2, capítulo 8 de la ley del ICR, que hayan optado por realizar pagos provisionales del ICR en forma semestral por virtud de lo que establece una resolución de facilidades administrativas, podrán enviar su información contable de forma semestral a más tardar dentro de los primeros 3 y 5 días respectivamente del segundo mes posterior al último mes reportado en el semestre mediante 6 archivos que corresponden a cada uno de los meses que reporten. Y tratándose de personas morales, el archivo correspondiente a la balanza de comprobación ajustada al cierre del ejercicio se enviará más tardar el día 20 de abril del año siguiente al ejercicio que corresponda. En el caso de las personas físicas, a más tarde del día 22 de mayo del año siguiente al ejercicio que corresponda. Cuando como consecuencia de la validación por parte de la autoridad esta determine que los archivos contienen errores, que muchas veces sucede, se enviará nuevamente el archivo conforme a lo siguiente. Los archivos podrán ser enviados nuevamente por la misma vía tantas veces como sea necesario hasta que estos sean efectivamente aceptados a más tardar el último día del vencimiento de la obligación que corresponda. Los archivos que hubieran sido enviados y rechazados por alguna causa informática dentro de los 2 últimos días previstos al vencimiento de la obligación que le corresponda podrán ser enviados nuevamente por la misma vía dentro de los 5 días siguientes a la fecha en que se comunique a través del buzón tributario. La no aceptación, para que una vez sean aceptados se consideran presentados en tiempo. ¿Y qué pasa con los contribuyentes que encuentren en zonas donde no hay internet, zonas rurales? Cuando los contribuyentes no pueden enviar su información por no contar con acceso a internet, podrán acudir al ALSC, donde serán atendidos por un asesor fiscal que los apoyará en el envío de información desde las salas de internet. El ALSC es la Administración General de Servicios a Contribuyentes por la Administración Local de Servicios al Contribuyentes. ¿No? Es una instancia de Hacienda para apoyo al contribuyente. Y para los efectos del artículo 30A del Código Fiscal de la Federación, de los contribuyentes que estén obligados a llevar la contabilidad, excepto los contribuyentes que registren sus operaciones a través de la aplicación de electrónica Mis Cuentas en el portal de SAL, cuando les sea requerida la información contable sobre sus pólizas dentro del ejercicio de facultades de comprobación a que se refieren los artículos 22, décimo párrafo y 42 fracciones 2, 3, 4 o 9 del Código Fiscal, o cuando ésta se solicite como requisito en la prestación de solicitud de devoluciones o compensación a que se refieren los artículos 22 o 23 del Código Fiscal respectivamente, o se requiere en términos del artículo 22, séptimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, el contribuyente estará obligado a entregar a la autoridad fiscal el archivo electrónico conforme al establecido de la regla 2.8.1.6, fracción 3, pólizas y auxiliares, así como el acuse o acuses de recepciones correspondientes a la entrega de información establecidas de las fracciones 1 y 2, el catálogo y balanzas de la misma regla según corresponda referentes al mismo periodo. Y cuando se compensen saldos a favor de periodos anteriores, además del archivo de pólizas del periodo que se compensa, se entregará por única vez el que corresponda al periodo que se haya originado el saldo a favor, y a compensar siempre que se trate de compensaciones de saldo a favor generados a partir de enero de 2015 o a meses subsecuentes, y hasta que se termine de compensar el saldo remanente correspondiente a dicho periodo,
o se solicitan de devolución, y cuando los contribuyentes no cuenten con el acuse o acuses de aceptación de información de la regla 2.8.6.6, 2.8.1.6, fracciones 1 y 2, deberán traerla por el medio del buzón tributario. Conservación de la contabilidad. La excepción de conservar la contabilidad de los contribuyentes del RIF. Los contribuyentes que registren sus operaciones a través de la aplicación electrónica de Mis Cuentas quedarán exceptuados de las obligaciones establecidas con los artículos 30 y 30A del Código Fiscal de la Federación, y para los efectos del artículo 28, fracción tercera del Código del Contribuyente, deberán conservar y almacenar como parte integrante de su contabilidad toda la documentación relativa al diseño del sistema electrónico donde almacena y procesa sus datos contables y los diagramas del mismos, poniendo a disposición de las autoridades fiscales el equipo y sus operaciones para que las auxilien cuando éstas ejerzan sus facultades de comprobación, y en su caso deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas correspondientes vinculadas con la generación y conservación de documentos electrónicos. Ahora, cuando se suspenden actividades, el contribuyente que se encuentre en suspensión de actividades deberá conservar su contabilidad en el último domicilio que tenga manifestado en el Registro Federal de Contribuyentes, y si con posterioridad desocupa el domicilio consignado ante el referido registro, deberá presentar el aviso de cambio de domicilio fiscal, en el cual debe conservar su contabilidad durante el plazo que establece el artículo 30 del Código. Y los contribuyentes podrán optar por respaldar y conservar su información contable en discos ópticos con cualquier otro medio electrónico que mediante reglas de carácter general autorice el SAT. Ahora, las revisiones electrónicas, exposición de motivos elaborada por el Ejecutivo Federal, en la cual se apoyó preponderantemente la reforma fiscal rediseñada, y se explicó que la regulación de esta atribución obedece a la necesidad de simplificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y agilizar los procedimientos de revisión relativos, lo que beneficiará tanto a los contribuyentes como a las autoridades, pues los primeros conocerán correctamente los rubros que resultan relevantes para la integración de su contabilidad y acortarán el tiempo que dedican a estos apartados, y las segundas podrán cumplir sus atribuciones en plazos hasta 60% inferiores a los que se ocupan actualmente para el mismo fin. Con los demás disminuirá los gastos que se destinan para tales actividades. ¿Cuáles son las formas de fiscalización? Comprobantes fiscales digitales, el buzón tributario, la contabilidad electrónica y las revisiones electrónicas, que va orientado ya todo a ser digital. Las revisiones electrónicas. Las autoridades fiscales, a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales, y en su caso determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales, y para proporcionar información a las autoridades fiscales estarán facultadas para practicar revisiones electrónicas a los contribuyentes responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, basándose en el análisis de la información y documentación que obre en poder de la autoridad sobre uno o más rubros o conceptos específicos de una o varias. ¿Cuáles son las infracciones relacionadas con la contabilidad? ¿Existe sanción por no ingresar la contabilidad al portal del SAT? ¿Cuáles son las multas por no enviar la contabilidad electrónica? Son, de acuerdo al artículo 81, son infracciones relacionadas con la obligación de pago de las contribuciones de prestación de declaración, solicitudes, documentación, avisos, información, expedición de constancias y del ingreso de información a través de la página internet del Servicio de Administración Tributaria. No ingresar la información contable a través de la página internet del SAT están obligando a ello, ingresarla fuera de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales, o bien ingresarla de conformidad con las reglas de carácter general previstas en el artículo 28, fracción cuarto del Código, así como ingresarla con alteraciones que impidan su lectura. ¿Cuál es la infracción? No llevar la contabilidad es una sanción de desde 1.690 hasta 16.870. No llevar algún libro o registro especial a que obliguen las leyes fiscales, de 360 pesos hasta 8.430 pesos. Llevar la contabilidad de forma distinta a como las disposiciones de este código o de otras leyes señalan llevarla en lugares distintos a los señalados en dichas disposiciones, de 370 hasta 8.430. No hacer los asientos correspondientes a las operaciones efectuadas, hacerlos incompletos o inexactos o fuera de los plazos respectivos.
Bueno, pues desde 230 pesos hasta 4.270 pesos más los gastos inexistentes de 55% hasta 75%. Y respecto a la señalada de fracción 16, desde 6.140 hasta 18.410 por no ingresar la información contable a través de la página internet del servicio de administración tributaria, como lo prevé el artículo 28, fracción cuarto del código, dentro de los plazos establecidos de las disposiciones fiscales, estando obligando a ello. Bueno, pues aquí ya te multa la autoridad por no presentar tu contabilidad electrónica. Respecto a lo penal, se impondrá sanción de 3 meses a 3 años de prisión a quien oculte, altere o distribuye total o parcialmente los libros, sistemas o registros contables, así como la documentación relativa a los asientos respectivos, que conforme a las leyes fiscales que esté obligado a llevar o estando obligado a tenerlos no cuente con ellos, asiente con información falsa o de manera inadecuada las operaciones o transacciones contables, fiscales o sociales, o que cuente con documentación falsa relacionadas con dichos asientos. Y bueno, pues la contabilidad electrónica debe tener la obligación de llevar los asientos y registros contables para efectos fiscales en medios electrónicos, conforme a la fracción tercera del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación. No actualiza por sí mismo el tipo penal previsto en la fracción 2 del artículo 111 del propio código. Y dice que el Código Fiscal de la Federación dispone que se impondrá una sanción de 3 meses a 3 años de prisión a quien registre sus operaciones contables, fiscales o sociales en 2 o más libros o en 2 o más sistemas de contabilidad con contenidos diferentes. En ese sentido, la obligación de llevar los asientos contables y registros para efectos fiscales en medios electrónicos, conforme al artículo 3 del mencionado artículo 28, no actualiza por sí mismo el tipo penal referido, debido a que lo que actualiza el delito es la acción de llevar 2 registros de una misma contabilidad con diferente contenido, no así llevar un sistema de contabilidad para efectos fiscales y otro para efectos operativos de administración del contribuyente. Y de acuerdo al artículo 129, son documentos públicos aquellos cuya formación esté encomendada por la ley dentro de los límites de su competencia a un funcionario público revestido de la fe pública y los expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. La calidad de público se demuestra por la existencia regular sobre los documentos de los sellos, firmas u otros signos exteriores que en su caso prevengan las leyes. Y se reconoce como prueba la información generada o comunicada que consta en medios electrónicos, ópticos, cualquier otra tecnología. Para valorar la fuerza comprobatoria de la información a que se refiere el párrafo anterior, se estimará primordialmente la fiabilidad del método en que haya sido generada y comunicada, recibida, archivada, o en su caso, si es posible, atribuir a las personas obligadas del contenido de la información relativa y ser accesible para su posterior consulta. El documento electrónico debe contar con su cadena original, sello o firma digital que genere convicción en cuanto a su autenticidad y su eficacia comprobatoria sea plena. Y por ende queda a cargo de quien lo emita para aportar las pruebas necesarias o agotar los medios pertinentes para desvirtualizarlo. Y la misma contabilidad tiene valor probatorio, ya que los registros contables se integran con la documentación que los comprueba y que sea de acuerdo con las normas de información financiera, el A1, A2, A3, A4, y establecen los principios de sustancia económica, de confiabilidad, veracidad y verificabilidad de las operaciones, y toda vez que es obligación de las empresas llevarla de conformidad con los artículos 16 y 33 del Código de Comercio y la misma legislación fiscal en el Código Fiscal de la Federación, que en su artículo 28 y en el 33 de su reglamento señala con la contabilidad que se integra. Y bueno, pues aquí es como la contabilidad electrónica sirve como medio comprobatorio de la materialidad de la entidad económica. Y en cuanto a proveedores, deben demostrar la existencia de operaciones con nuestros proveedores, la cual debe consistir en recabar la información relevante de cada operación, es decir, podemos relacionar cada CFDI emitido por el proveedor señalado,
en el listado, haciendo una descripción detallada de la operación llevada a cabo y amparada dicho comprobante explicando la cronología de la operación, incluyendo las fechas, descripciones de hechos. Por supuesto, se debe realizar un ofrecimiento de pruebas en una relación numerada y precisando qué tipo de documentos, soportes ofrece, como puede ser originales, copias, impresiones de correos, comunicados, etcétera, eligiendo de los ejemplos citados en el apartado de fuentes de información que se considere relevante para el caso. Y en los datos de información, los elementos sustentados en recopilación de datos e información, los cuales pueden ser elementos recopilados por política mediante las cuestiones que utilicen las autoridades y que se adecúen a las necesidades de cada contribuyente, y autoaplicarlos como medida preventiva documentando la operación entregables. En el caso de adquisición de bienes intangibles, explicar las razones por las cuales se determinó la necesidad de adquirirlo. Y en el caso de servicios profesionales o técnicos, se tienen que explicar en qué parte del servicio que dice el contribuyente se requiere el servicio profesional de un especialista. Y en el caso de bienes obtenidos, es importante tener evidencia que demuestre cuándo y cómo se obtiene el bien o la prestación del servicio, y más cuando es intangible, específicamente cuando el resultado final sea un informe o un dictamen en el cual debe quedar documentado un contrato. La prueba es tuya y tú decides cómo lo ofreces, con qué fin y con qué efecto. Y si es para un hecho positivo o negativo, de eso dependerá la característica de tu prueba, aunque no hay una regla universal que debas seguir. Tú decides cómo enviar tu contabilidad y qué informar. Y bueno, en el Plan Nacional de Desarrollo 2019 y 2024 dice un adiós a la contabilidad electrónica. Bueno, es más que nada simplificar lo fiscal, la administrativa fiscal, emplear la información proporcionada por los contribuyentes para detectar patrones de comportamiento, dar incentivos a contribuyentes con adecuado comportamiento, como devolución de impuestos en tiempos más expeditos, eliminar la contabilidad electrónica dada la implementación del comprobante fiscal digital por internet y complemento de pago. Respecto al sector financiero, eliminar diversas declaraciones informativas anuales que contienen datos que ya son reportables en el CFDI con el fin de eliminar duplicidades y dar materialidad a los hechos. Y bueno, pues las conclusiones de esta diapositivas, esta presentación, pues con las nuevas disposiciones fiscales nos obligan a tomar medidas preventivas como pueden ser eliminar saldo pendientes de las cuentas de impuestos por pagar o depurar cuentas de acreedores o deudores donde se encuentren los socios, incrementar los controles para la operación de los archivos XML y o su almacenamiento en la base de datos de la empresa, depurar la cuenta de capital, es decir, si tienes aportaciones para futuros aumentos de capital, realizar el soporte para canalizarlo como una aportación de capital, visualizar si nuestro equipo cuenta con la capacidad tanto de un disco duro como de memoria para procesar la información demandada por la autoridad. Puede ser recomendable en un despacho ya contable con muchos clientes tener un servidor específico para tener tu sistema contable adecuado y que no haya sorpresas. Aquí les voy a mostrar en Excel cómo se miran, a ver, el catálogo de cuentas que te obliga la autoridad que debes llevar. O sea, tú puedes llevar tu contabilidad mercantil de una forma, pero el SAT te obliga a llevar la contabilidad así. Este es un ejemplo ya de catálogo de cuentas contables y sus códigos, su nivel, su naturaleza. Y bueno, pues es una plantilla de catálogo de cuentas con séptima modificación. Y bueno, por mi parte será todo. Cualquier duda o comentario, pues me lo dejas saber en la parte de abajo en los comentarios. Y me despido y que tengas un excelente y bendecido día y que te sea útil esta presentación para entender un poco más la contabilidad electrónica. Saludos.